Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Y gracias, Doc, como siempre, por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar también de libros, ¿no? De literatura. Y hoy tenemos una novedad para contarles a nuestro público. Sí, hoy ¿qué tenemos? Voy a hablar de un último libro que he publicado. Este es un libro que se llama Fierita, sí. Historia de la marginalidad. Y en la contratapa sintetizo con que 1 de cada 3 argentinos es pobre, sí. Es un dato que se sabe. De ellos, 1 de cada 5 vive en la indigencia. Hay más de 1 millón de analfabetos o semianalfabetos, algunos hablan de 1,5 millones de analfabetos. Por el otro lado, hablamos de un país de contrastes. Argentina es el país que tiene mayor cantidad de médicos per cápita, mayor cantidad de psicólogos per cápita y mayor cantidad de abogados per cápita del mundo, o por ahí está. Sí. Existen 4.000 villas miserias en el país, 50% están en la provincia de Buenos Aires, el 27% de la población vive en casas precarias, casi el 50% de la población no está conectada a una red cloacal, que es un problema de salud brutal. La expectativa de vida de una persona nacida y criada en un barrio marginal del Gran Buenos Aires es de 25 años. 1 de cada 10 argentinos está desempleado, 3 de ellos están subempleados o trabajan en negro. El 50% de los jóvenes argentinos no termina el secundario, el 25% no termina la primaria. En la Argentina hay 70.000 presos. La capacidad de todas las penitenciarías apenas puede alojar a 40.000 reclusos. En los últimos 15 años se duplicó la población carcelaria. De ellos, solo el 50% cumple condena firme. La otra mitad está procesada, sin condena. El 65% de estos presos son reincidentes. La edad promedio de los presos en el país es de 35 años y el 60% de ellos tiene un familiar con antecedentes delictivos. El 40% de la población carcelaria es HIV positiva. ¿Ok? Fuerte. Muy fuerte. Por supuesto que no puedo dar soluciones, este es un problema gravísimo, no es un problema de ahora, es un problema que se arrastra hace muchísimos años. Basta recordar, y este es un artículo que publicó Martín Caparrós hace pocos días atrás. Martín dice que hay que recordar que en la década del 70 la pobreza en la Argentina era del 10% como mucho y hoy es del 33%. Había 40.000 kilómetros de vías férreas, hoy funcionan 4.000 y mal. Sí. Hace 40 años nosotros abastecíamos de petróleo, de gas y de electricidad. Y hoy la tenemos que importar. Entonces, algo pasó. Esas cosas son inversiones económicas y que hay un proceso de corrección y hay una intencionalidad de mejorarlo. Sí. Pero no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Eso es realismo mágico, si no, no lo vamos a poder tener. Pero hay un tema que es lo que trato de explicar en este... es una novela, sí. Está novelado el tema de un chico marginal. Sí. ¿Y se trata ahí en el libro distintos tipos de marginalidades? ¿O? Distintos tipos de marginalidades y cómo fue cambiando la estructura social y económica y religiosa dentro de las villas miserias. La Villa Miseria en su momento era un paso dentro de la pobreza. Era cuando nuestros políticos hablaban de Argentina tiene transferencia social. Una persona podía nacer pobre, sí, pero por la educación libre, gratuita, laica, podía acceder a otro estado, podía ir a la universidad gratuita y terminaba saliendo de la marginalidad o de la pobreza.
hoy en día hay pobreza estructural. Hay gente que no sale jamás de esa pobreza y hay gente que le conviene esa pobreza, políticos entre ellos, y hay gente que necesita de esa marginalidad porque las villas miserias le ofrecen un reducto en donde poder protegerse de las autoridades. Hay todo un conflicto entre lo que es la policía y los marginales. No solamente conflicto porque uno persigue al otro, sino porque en algunos lugares, y eso lo vemos todos los días también a diario, gran parte, siempre aparece algún comisario de policía que termina recaudando de la quiniela prohibida, de la quiniela clandestina, de la prostitución, de la droga, etcétera, y ellos cobran un impuesto que el gobierno no está cobrando. Sí. De hecho, ojo, esto es tan así que hay países como Italia o Inglaterra que calculan su PBI un 5% más alto porque hay toda una cuestión marginal que el gobierno no... Hay toda una economía marginal que el gobierno no maneja. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Acá probablemente nos quedemos cortos con ese 5% y que una marginalidad muchísimo más alta. Entonces, ahí surge otro gran conflicto que es la guerra interna que hay entre el delincuente y el policía, y que a veces es una franja muy sutil que se atraviesa muy rápidamente. Sí, sí, sí. No, como digo, este libro tiene un epílogo, Sí. En realidad nace por una intención de tratar de encontrar una solución a este problema, que por supuesto es un problema de marginalidad que se viene tratando desde que el mundo es mundo. Hay que ver los grandes textos de la literatura. Los Miserables de Víctor Hugo habla justamente de la marginalidad en una sociedad como la francesa del siglo XIX. Pero son porcentajes que van en aumento también. Y sí, exactamente. No, ese es ha ido terriblemente en aumento en los últimos 30, 40 años. Entonces, a lo que voy es, sobre todo un tema fundamental acá me preocupa, que es la gran riqueza del país no es la cantidad de soja que podamos cosechar, ni de minerales que podamos extraer del suelo, del subsuelo, ni de los peces que podamos pescar. La riqueza de un país está en el cerebro de sus jóvenes. Así es. Cuando vos tenés 30% de la población que está malnutrida, que está perdiendo sus neuronas por drogadicción, como el paco, como la cocaína, etc. Cuando estás perdiendo educación en todos esos chicos, entonces la riqueza del país, en realidad no estás invirtiendo, estás desinvirtiendo en el país. A mí lo que me llama la atención es que nosotros estamos viendo enfermedades que pensábamos que estaban extintas. Sí. Es decir, tenemos un aumento de las enfermedades sexuales, tenemos una ignorancia completa por parte de jóvenes. Cuando empezamos a hablar con chicas jovencitas, no tienen ni idea de su periodo menstrual, ni de cómo prevenir embarazos. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a hacer, y es proteger a este grupo que es el más vulnerable. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir, vamos a volver sobre en este otro tema. programa porque da para mucho. Felicitaciones, Fierita, el libro del doctor Omar López Mato. Muchísimas gracias. Por Olmo Ediciones. Efectivamente. Gracias, enseguida volvemos.